El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Estimados amigos de Radio CAI, la primera radio judía en idioma español, la posibilidad de comunicarnos por radio en idioma español que abrió el pionerismo y la calidad y el empeño periodístico de nuestro querido Miguel Stuerman, de Miki, con el apoyo siempre total de ese fenomenal comunicador que es Anis Salzman. Y estamos acompañados en Klicksberg en la pandemia y la pospandemia con Rocío González, nuestra queridísima joven periodista llena de futuro y que nos apoya con tremenda eficiencia. Queridos amigos, estos días está por publicar, según anunció el gobierno de Holanda, una lista dramática. Esta vez no es la lista de gran parte de la comunidad judía de Holanda que fue asesinada por los nazis, sino la lista de quienes colaboraron en Holanda con los nazis. Y es una lista, según anuncian, de 300.000 colaboradores. Se van a exponer los nombres de los 300.000 colaboradores con el régimen nazi en Holanda. No es el único país que tiene una tan nutrida cohorte de personas en las que se apoyó el régimen nazi para ejercer su dominación total. En gran parte de Europa hay situaciones parecidas, pero no se publican las listas. O sea, es ejemplar lo que va a hacer Holanda de publicar esta lista de la infamia, ¿no? Es todo lo contrario de lo que está haciendo Polonia. Polonia ha dictado varias leyes dedicadas a prohibir que se denuncie el colaboracionismo polaco, que fue, así como hubo una resistencia polaca antinazi, hubo un gran colaboracionismo polaco. Está retratado absolutamente en ese fenomenal homenaje al holocausto que es la película Shoah de Claude Lanzmann, una película en 8 horas, filmada durante años, y uno de los ahí que Lanzmann retrata, no ha sido nunca superada, retrata a las víctimas, a los asesinos y a los colaboracionistas, a la actitud de la población campesina y varios sectores que colaboraron activamente o dieron apoyo mientras se desarrollaba la masacre. Polonia, en lugar de hacerlo de Holanda, de rastrear en ese pasado siniestro y de exhibirlo y hacer una autocrítica fenomenal, el gobierno polaco extremadamente conservador, optó por la opción de silenciar a los que denunciaban el colaboracionismo polaco y declarar totalmente ilegal. Trató de reemplazar la historia real por la historia oficial.
sellar el capítulo de ese modo. Y hay otras listas similares. Es ejemplar lo que ha hecho estos días frente al mismo tema, Schwarzenegger. Schwarzenegger, el héroe de tantas películas, y el exgobernador Arnold Schwarzenegger, el exgobernador de California, que tiene un pasado nazi muy importante, que es que su padre fue miembro activo del partido nazi. Estos días volvió Schwarzenegger a hacer la autocrítica total de la historia de su padre, sin ningún tapujo, sin ningún ocultamiento de ninguna índole, y hacer un llamamiento al pueblo de Estados Unidos a dejar de lado toda la parafernalia neonazi que empuñan en las redes sociales, que llevan adelante en las redes sociales los white supremacists. Su conducta es la correcta, simplemente no merece otro calificativo, pero es muy importante que haya ejemplos de este tipo. También el blanqueo de empresas pronazis que se está efectuando estos días en televisión a través de cortos muy bien basados, que nos recuerdan que no hubiera sido posible el nazismo y la orgía de destrucción y de muerte que significó si no hubiera habido un apoyo económico de empresas que ayudaron a construir las fábricas de muertes y las infraestructuras y el plan siniestro de terminar con todo el pueblo judío, y dejaron su marca a través del colaboracionismo. Mencionando algunas de a las que se hace referencia en los cortos recientes. Estaba Hugo Boss, por ejemplo, son todos gigantes, ¿no? Gigantesco emporio de producción de ropa que le hizo los uniformes al ejército nazi, y cuyo fundador, Hugo Boss, era ferviente miembro del partido nazi, e hizo todo lo que estaba a su alcance para que se asesinara con uniformes elegantes, digamos que fue lo que confeccionó Hugo Boss. Recién, hace pocos años, la empresa hizo mea culpa de la acción totalmente repugnante que desarrolló durante el periodo nazi. Está Porsche, la gran fábrica de automóviles. Hitler soñaba con que todos los alemanes tuvieran un pequeño auto, el Volkswagen, y le encomendó a la empresa que se plegó totalmente al régimen, que hiciera la ingeniería y lo produjera. Los negocios son los negocios, entonces estas empresas, los negocios, estuvieron por delante de cualquier tipo de principio en nombre de esto que es malvado. Los negocios son los negocios, no, los negocios no pueden estar apañando algo tan horrendo como fue el régimen nazi. Está IBM, nada menos que IBM, que tiene un capítulo especial en esa época. Ya IBM era la delantera tecnológica en computación, con sus fichas perforadas, y esas fichas perforadas eran las que hicieron el registro de los judíos asesinados y de los judíos por asesinar, y fueron aliados. Hay varios libros muy importantes, muy documentados,
sobre este rol. Está Siemens, que construyó fábricas de muerte en los campos de concentración Siemens es una de las principales multinacionales del mundo de ingeniería, basadas en trabajo esclavo. Y era sencillo para Siemens, las fábricas producían y producían lo que necesitaba el régimen nazi, y los esclavos trabajaban siempre cuando se caían rendidos, se morían de las enfermedades y de la fatiga, eran reemplazados inmediatamente por otros esclavos y suplir la mano de obra para Siemens, gran explotador de fábricas basadas en esclavitud, de los prisioneros de los campos de concentración, fue sencillo. Y esta Bayer produjo, entre otras cosas, el ciclón del gas venenoso que asesinó millones de judíos en cuanto llegaban a los campos de concentración y eran dirigidos hacia ese descubrimiento de esos grandes laboratorios que además colaboraron con las experiencias alucinantes de Mengele y otras experiencias alucinantes traídas del infierno virtualmente. De todas esas fábricas fueron colaboradoras, y una que colaboró especialmente con el régimen nazi y que tiene mucha significación, incluso en nuestros días, es la Ford, nada menos que el fundador de la mayor industria de automóvil del mundo en aquella época, Henry Ford, era miembro conspicuo del nazismo, apoyaba con todas sus fuerzas a Hitler, mereció por los méritos que hizo nada menos que ser condecorado por Hitler personalmente, y tenía un diario que salía todos los días de Stürmer, que se dedicaba a demostrar que los judíos merecían ser exterminados, y que predicaba un antisemitismo absolutamente activo y combativo, a través de propiciar los ideales proclamados ya anteriormente en Mein Kampf, y publicó un libro de amplísima difusión con los recursos económicos cuantiosos que tenía Ford, El Judío Internacional, una reedición al estilo ya de los años 40, de los protocolos de los sabios de Sion. Ese capítulo no tiene nada que ver, obviamente, con la empresa actual, que entre otras cosas tiene una fundación que hace mucho bien en el mundo entero, pero formó parte de las empresas del pronazis, y la lista puede continuar. Pero esos nombres ilustran lo acompañado que estuvo el nazismo, colaboracionismo, empresas colaboradoras, la maquinaria fenomenal que construyeron los nazis en base a todo esto, y a la dictadura total que ejercieron sobre el pueblo alemán y sobre los pueblos que iban sometiendo. Todo eso permite entender cómo fueron asesinados en corto tiempo 6 millones
de judíos y casi 1 millón de gitanos y una buena parte de los discapacitados que había en Alemania, que se podía, el imperio no podía seguir con la vergüenza de tener discapacitados, y un sector muy importante de homosexuales que se intentó exterminar también, y otros horrores de carácter semejante. Todo esto tiene que ser recordado. Recordado no para recordado como lo hizo Schwarzenegger para dar un ejemplo hacia adelante, recordado para como lo está haciendo Holanda con la lista de los 300.000 colaboradores, para que cada vez que aparezca de nuevo el neonazismo, que aparece con toda frecuencia en las redes sociales, en Estados Unidos, de acuerdo a la Anti-Defamation League, y en otras latitudes virtualmente de toda Europa, recordado para que no se vuelva a producir, pero también junto a la Shoah, a los 80 años de la liberación del levantamiento del gueto de Varsovia. La pregunta es cada vez más vigente: ¿cómo pudo levantarse el pueblo judío en esas condiciones? Hay los recuerdos estos días de la independencia de Israel, los 75 años de la independencia de Israel. Entre otros recuerdos hermosos, Enrique Greenberg, un fenomenal periodista argentino, hizo un reportaje a una figura casi legendaria, es Moki Tzur, el hijo del primer embajador que tuvo el Estado de Israel en la Argentina, de Yaakov Tzur. Y quiero recordar muy rápidamente algunos trazos de aquello que contó el hijo del primer embajador, que ya tiene más de 80 años. Cuando llegaron a Uruguay y la Argentina, primero a Uruguay, esa embajada no existía, no había nada. Y en el barco en el que viajaban también 1.500 inmigrantes italianos. Y en el puerto en el puerto de Montevideo había una multitud de más de 20.000 personas esperando el barco. Entonces, Moki, que tenía 11 años, le preguntó al padre, ¿a quién esperan? Y el padre le dijo: y deben esperar, deben ser parientes de los inmigrantes italianos que vienen con nosotros. No, era toda la comunidad judía del Uruguay que se volcó a la calle para esperar al primer embajador de Israel en el puerto. Se emocionaron profundamente. Lo mismo sucedió cuando llegaron a Buenos Aires, y allí toda la comunidad se volcó para ayudar, no había nada. Entonces la comunidad donó Arroyo 810, el edificio donde funcionó, hasta que fue destruido por otros nazis nuevos, por la bomba, el atentado, hasta que fue destruido. La comunidad donó en esos días, cuenta Moki Tzur, todos los muebles, los escritorios, las sillas, porque no tenían nada y Israel era pobrísimo, era muy, muy pobre, y él se sentía muy culpable cuando la embajada iba creciendo, y algo no faltaba era cómo alimentarse muy bien, etcétera, cuando en Israel había hambre y se comía muy mal y muy poco. El Israel que libró la guerra de la independencia contra todo el mundo árabe, el Israel inmediatamente posterior, hasta que
él logró casi milagrosamente construir este vergel. Y entonces cuenta Motti, que el embajador tuvo el casamiento de su hija y que lo hizo en la embajada, pero en condiciones muy especiales, sin comida, para recordar que no se podía hacer una comida a pesar de que tenía los donantes y de todo lo demás. Cuando en Israel había hambre. Y fueron momentos muy inolvidables. Uno de los recuerdos que trajo Mogi Sur fue los conciertos. Había hambre en Israel, pero en la embajada hubo algunos de los intérpretes máximos de la música judía, donaron su tiempo, y nada menos que Daniel Barenboim, que en aquella época tenía 6 años de edad, dio un concierto fenomenal en la embajada de Arroyo, a lleno absoluto y completo de la embajada y de todas sus inmediaciones. Y para terminar de recordar, se produjo el aniversario, no el aniversario, sino el festejo del financiamiento de Israel, el primer año, y acudieron 120.000 judíos. Nunca se había visto algo así en la Argentina, en ningún tipo de acontecimiento. 120.000 judíos que bailaron y bailaron festejando. Y la embajada finalmente, al comienzo no había nadie que hablara español, salvo un joven que hablaba ladino y que se llamaba Isaac Nabón. Isaac Nabón fue el secretario de Jacob Zur, ese fenomenal embajador que tuvo Israel. Comenzamos con los que nos atacan y trajimos los recuerdos para saborear de los comienzos de Israel y de los comienzos de la embajada de este país que hoy es maravilla tecnológica y un vergel económico y que nos enorgullece. Así empezó Israel. Moki Tzur cerró cuando se le preguntó sobre si tenía esperanza en el futuro, dijo toda la esperanza en que habrá un futuro de paz y en que habrá un futuro creciente para este país que nació tan humildemente y que en 75 años se convirtió en luz tecnológica para las naciones. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.